Muy buenas noches, que les bendiga grandemente. Bienvenidos y bienvenidas a su devocional, el devocional de Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral. A esta hora estamos transmitiendo en simultánea y en vivo por nuestra sala virtual y también por Facebook. Muy bien, vamos a orar antes de empezar y ponemos este tiempo en manos del Señor, para que sea el Espíritu Santo guiándonos y sosteniéndonos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti honra y te damos a ti gloria y te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes, que seas tú, Señor, guiándonos en el entendimiento de tu palabra. Que seas tú guiándonos en el entendimiento y la plena comprensión de las Escrituras. Gracias, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien. Buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tocar un tema preciosísimo. Hoy vamos a hablar un tema muy especial y muy importante, ya que es un tema fundamental, es un tema fundamental por dos razones básicamente. La primera, porque es bíblico, está consignado en las Escrituras y es necesario hablarlo de una manera clara. Y segundo, porque este tema es un tema que, debiendo hablársele a la gente hoy, no se habla. Es un tema que lamentablemente eh, se ha abandonado. Y el título de este devocional es La suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo. Muy bien. Y para el desarrollo de nuestro tema vamos a ir al libro de Colosenses. Por favor, acompáñeme allí. Libro de Colosenses. Mientras usted abre su Biblia en el libro de Colosenses, vamos a hacer una contextualización breve de esta carta. El apóstol Pablo no fue quien fundó la iglesia de Colosas. Quien fundó la iglesia de Colosas fue Epafras o Epafras. Y él, siendo el pastor, le manifiesta al apóstol Pablo la preocupación que tiene por la iglesia. La preocupación que tiene por la iglesia radica en que empezaron a surgir maestros y empezaron a surgir unos personajes que comenzaron a introducir dentro de la iglesia unas enseñanzas que parecían buenas, parecían lógicas, pero que no lo eran. No eran bíblicas y no se conformaban a la sana doctrina de la palabra y especialmente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba pasando puntualmente en Colosas? En Colosas, esta iglesia vivió un fenómeno que literalmente se conoció como la apostasía de los colosenses o la apostasía de Colosas. Y habían cuatro enseñanzas que estaban empezando a coger muchísima fuerza dentro de la iglesia, que hicieron que el apóstol Pablo se viera en la necesidad de dirigirse a la iglesia de Colosas para corregir, para enderezar estas doctrinas heréticas que estaban empezando a levantarse. Y habían cuatro fundamentalmente. Una de ellas era el gnosticismo, la segunda era el legalismo,
La tercera era el misticismo, del que hablamos en el devocional anterior. Y la última, la cuarta, el ascetismo. Miremos un poco cómo y de qué manera el apóstol Pablo aborda cada una de estas enseñanzas heréticas que, que se estaban dando en la iglesia de Colosas. Con respecto al gnosticismo, el apóstol Pablo habla allí en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí el apóstol ataca el gnosticismo, lo ataca de frente y literalmente lo que hace el apóstol es decirles a los colosenses: miren que nadie los engañe. Esta palabra engañar viene de la raíz griega que traduce literalmente capturar o llevar cautivo. Y les dice: miren que nadie los engañe, miren que nadie los capture, miren que nadie los vaya a manipular, miren que nadie los vaya a engañar y a desviar. Miren que nadie los vaya a convencer de desviarse por completo. Y les dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Muy bien. Entonces la iglesia estaba siendo tentada a adherirse a determinadas reglas y a determinadas normas para estar realmente completos espiritualmente. El apóstol les dice: no se dejen engañar, porque en Cristo estamos completos. Versículo 10. Y vosotros estáis completos. Escuche, completos. Los verdaderos creyentes reconocemos y aceptamos que estamos completos en Cristo Jesús. Completos. Entonces les dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. También se estaba introduciendo el legalismo dentro de la iglesia de Colosas. Y para abordar el legalismo, ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 11, el apóstol lo aborda de la siguiente manera: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, es decir, la del corazón. La del corazón. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuche, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, escuche esto, lo voy a leer muy despacio. Lo voy a leer muy despacio. Y despojando a los principados y a las potestades, los despojó. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a poner en términos más sencillos lo que estamos diciendo hasta el momento. El propósito hoy es exponer una doctrina que ha sido descuidada al interior de la iglesia, y es la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para el creyente. El creyente no necesita actos proféticos. El creyente no necesita cosas espirituales, rituales. El creyente no necesita literalmente ponerse a hacer cosas místicas, a hacer cosas raras, a bañarse en aceite, en sal, a subirse en un helicóptero y a sobrevolar una ciudad mientras usted declara libertad sobre la ciudad. El creyente no necesita someterse a imposición de manos obligatoria o estar asistiendo a ayunos de liberación para ser libre. El creyente lo que necesita es entender que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, en la iglesia de Colosas se estaban introduciendo unas enseñanzas donde estaban empezando a decirle a la gente, sí es importante Cristo, pero tenemos que meter otras cosas para estar completos espiritualmente, para ser santos y aceptos delante de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando se entera de esto, es cuando escribe el libro de los Colosenses y les dirige esta carta corrigiendo todas estas herejías que se habían levantado. Lamentablemente, estas herejías, el gnosticismo, el legalismo, el misticismo y el ascetismo están vigentes hoy. Y a lo largo de la historia de la iglesia se han movido y se mueven en mayor o menor medida. Lamentablemente lo estamos viendo. En el devocional anterior enseñamos sobre el peligro del misticismo y el peligro de los falsos maestros junto con la apostasía que empiezan a promover. Este era el mismo peligro que estaba corriendo la iglesia de Colosas. Entonces el apóstol Pablo empieza a abordar cada una de estas herejías y aborda el gnosticismo en el capítulo 2, versículos del 8 al 10. Aborda el legalismo en el capítulo 2, del 11 al 17. Y aquí les dice en el capítulo 2, del 11 al 17, que nosotros ya fuimos sepultados, que nosotros los creyentes fuimos circuncidados, una circuncisión de corazón, no hecha de mano. El apóstol Pablo le dice a los colosenses y a nosotros los creyentes hoy nos enseña que literalmente nosotros estando muertos en pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, que anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que se fue clavada en la cruz, que despojó principados y potestades. Por eso es que tantas enseñanzas que hoy se están dando, porque hoy la iglesia está sufriendo los mismos fenómenos heréticos que sufrió la iglesia de Colosas, son totalmente desviadas de la palabra. Por ejemplo, cuando a la gente se le enseña tomando muchos versículos, especialmente del Antiguo Testamento, esta doctrina herética de las maldiciones generacionales con la que se le está haciendo tanto daño a la iglesia, esta doctrina herética del mover apostólico y de rompimiento profético,
con la que también se está haciendo mucho daño y se está generando mucha confusión. Mis amados, es algo totalmente desfasado de las escrituras. Necesitamos estudiar y entender la palabra en profundidad, con una seriedad y con una hermenéutica profunda y madura para poder entender eso que nos están diciendo, que parece que es bueno, que parece que es plausible, que parece que es aceptable, pero que realmente en el fondo no lo es. Entonces, se le dice al creyente, usted necesita realizar actos proféticos para ser libre, usted necesita realizar actos proféticos y participar de ceremonias X o Y para que usted sea completo. Y esto mismo estaba pasando en la iglesia de los colosenses. A los colosenses se habían levantado muchas personas dentro de la misma iglesia que les estaban diciendo, ustedes necesitan el gnosticismo, ustedes necesitan volver a algunas leyes del judaísmo, lo que predican, el evangelio de Cristo está muy bien y creemos en Cristo y creemos en el Señor, perfecto, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, hay que agregar algunas cosas y hay que volver a algunas costumbres del judaísmo para que seamos completos, perfectos y cabales. El apóstol Pablo se entera de esto y les dice a los colosenses, me da mucha pena, pero el asunto no es así. Por eso les dice, por tanto, versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, porque estos personajes que se empezaron a levantar, empezaron a sostener que literalmente tenían que volver a las tradiciones del judaísmo, a la ley, al legalismo, y empezaron a promover todo esto. Y Pablo les desbarata toda esa enseñanza y les dice, qué pena, pero eso no es así. Hoy tenemos que decir eso también dentro de las iglesias. Muchas de estas enseñanzas heréticas, aunque están basadas en versículos bíblicos que son torcidos y mal interpretados y que la gente los cree porque no hay una profundización en las escrituras, también tenemos que decirles que no son bíblicas, parecen, pero no son bíblicas. La tercera enseñanza que se había metido en la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo la aborda, es el misticismo en el capítulo 2, versículo 18 al 19. Mire lo que dice la palabra. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí está abordando el apóstol Pablo esta tercera enseñanza herética que se estaba viendo se estaba empezando a dar dentro de la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo les dice, cómo es que están promoviendo el culto a ángeles? ¿Cómo es que están promoviendo el culto a seres espirituales? ¿Cómo es que están anhelando experiencias espirituales y místicas? ¿Cómo es que ustedes, por eso lo dice aquí, afectando humildad y culto a los ángeles? Empezaron a promover paralelo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Empezaron a promover literalmente cosas y prácticas de carácter espiritual que no se ajustaban y no se ajustan aún hoy al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol les dice, verso 19, y no haciéndose, es decir, esa filosofía que se estaba empezando a levantar dentro de la iglesia de los colosenses, estaba empezando a afectar la sana doctrina, estaba confundiendo a la gente y lo más grave es que la gente la estaba empezando a aceptar porque eran enseñanzas que se empezaban a entremezclar
con lo herético, con la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que está sucediendo hoy. Es exactamente lo que está pasando hoy. Tal es el caso de todas estas enseñanzas donde a la gente se le están diciendo que tienen que usar la sal. Si usted quiere libertad, tiene que usar sal, bañar su dinero. Cuando le paguen, tiene que utilizar sal para bañar. Ellos dicen purificar, ellos dicen consagrar, y todo lo basan en que en el Antiguo Testamento eso se hacía. Y están utilizando una cantidad de elementos y de cosas, cayendo en fetichismo, cayendo en misticismo y llevando a la gente a una confusión triste, lamentable y muy preocupante. Recordemos que dice la palabra que muchos serán engañados. De ser posible, aún a los escogidos los van a engañar, los van a tratar de desviar. Y cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, estamos diciendo que Cristo es suficiente. Usted no necesita cosas raras, cosas traídas de los cabellos, prácticas que son extraídas del Antiguo Testamento y traídas aquí al siglo XXI, estando nosotros bajo la gracia. Usted no necesita ese tipo de cosas extrañas. Tenemos que estudiar la palabra y debemos tener cuidado, mis amados y mis amadas que me escuchan en esta hora, porque lamentablemente esto es lo que se está viendo y no es poca, es mucha la gente que está siendo arrastrada por este tipo de cosas. Entonces usted encuentra a la gente utilizando cadenas, usted encuentra a la gente comiendo insectos, usted encuentra a la gente comprando pañuelos, usted encuentra a la gente comprando cuadros, usted encuentra a la gente yendo a lugares y al mar y a cosas, a lugares geográficos específicos para hacer supuestos actos proféticos. Todo esto es misticismo, todo esto es herético, todo esto es algo que realmente no hace parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero creyente debe entender, comprender en su mente y en su corazón lo que el Señor Jesús dijo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No son los actos proféticos de los apostolobos que hoy abundan por ahí. No son los decretos y las confesiones de fe que no sirven para absolutamente nada más que para embombar a la gente en su autoestima, para subirles el autoestima, la confianza en sí mismos. No. Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, estamos diciendo Cristo es suficiente porque lo que Él tenía que hacer en la cruz para que usted y yo tuviéramos libertad, el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Dios del cielo por eso. La cuarta herejía que se estaba metiendo también en la iglesia y que la gente no la estaba detectando como algo herético, porque repito, se estaba entremezclando, es el ascetismo. En el versículo 20 del mismo capítulo 2 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué estaba sucediendo con respecto a esta enseñanza? Que estas personas, estos falsos maestros, estos falsos ungidos de Jehová, estaban empezando a enseñar que para ser completos, santos, aceptos, cabales delante de Dios, tenían que practicar el ascetismo, es decir, abstenerse de muchas cosas y golpear el cuerpo. Pero aquí vemos la influencia de Grecia, aquí vemos la influencia de grandes filósofos
de la Grecia antigua como Sócrates, Platón, Aristóteles, especialmente Platón, donde ellos, los griegos, practicaban el ascetismo como una manera de ser espirituales. Y todas estas corrientes de Grecia en esta época, si son fuertes todavía hoy, imagínense en esta época, eran muy fuertes y tenían a Grecia ahí muy cerca, y ellos empezaron a practicar y a promover todas estas cosas como una manera de ser aceptos delante de Dios. Y esto es tratar de agradar a Dios por medio de las obras. El apóstol Pablo les dice, si ustedes murieron con Cristo, en cuanto a los rudimentos, tradiciones, costumbres, filosofías, eh, eh, rituales, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón se someten a preceptos? ¿Por qué? Entonces, fíjense cómo la iglesia empezó a ser contaminada. La iglesia empezó a ser contaminada. ¿De qué? De todas estas falsas enseñanzas. Hoy, siglo XXI, lamentablemente la iglesia está contaminada. La iglesia está profundamente contaminada de muchísimas de estas cosas y lamentablemente, mis amados, tenemos que hablarlo y tenemos que ser claros en esto. Hasta aquí he expuesto cuáles fueron las 4 herejías que empezaron a introducirse entre los creyentes de la iglesia de Colosas y que el apóstol Pablo tuvo que empezar a combatir. Además, hemos explicado cada una de estas herejías: gnosticismo, legalismo, misticismo y ascetismo. Les mencioné en cuáles versículos específicos del libro de los Colosenses el apóstol Pablo abordó y manejó y atacó cada una de estas herejías. Ahora quiero concentrarme en unas afirmaciones que demuestran y comprueban que la doctrina de la suficiencia de Cristo es bíblica y que nosotros los creyentes debemos entender y comprender que la suficiencia de Cristo es una doctrina muy importante que hoy en las iglesias no se puede descuidar. Acompáñeme, por favor, al capítulo 1, ahí mismo de Colosenses. Vamos a leer el versículo 13. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. El cual nos ha librado, ¿quién? Cristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Seguramente usted ha escuchado esta enseñanza herética de las maldiciones generacionales. Y con esta enseñanza herética, que es muy popular hoy porque hace parte de ese misticismo que raya con la brujería, le gusta mucho a la gente, lamentablemente. Y debemos aquí notar algo. ¿Por qué los colosenses, teniendo la palabra, teniendo la enseñanza, la doctrina tan cercana y tan directa del apóstol Pablo, empezaron a ser contaminados con estas enseñanzas? Pues la razón es muy sencilla, porque estas enseñanzas se empezaron a meter de una manera encubierta, es decir, el poder, ustedes lo saben, lo hemos enseñado, que el poder de una herejía radica en la cantidad de verdad que contenga. En otras palabras, entre más verdad bíblica tenga una enseñanza, le mezclan un poquito de mentira, le mezclan un poquito de herejía, de algo que no se ajusta al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entre más verdad tenga ese veneno, más poderosa va a ser la herejía. Por eso la palabra dice que en los últimos tiempos, dice, se introducirán encubiertamente. La gente no lo va a ver, la gente no va a distinguir,
La gente no va a poder discernir que literalmente hay cosas allí que son raras. Sí, se ven bonitas, parecen bíblicas, la gente dice amén, gloria a Dios, pero por causa de la falta de estudio profundo de las escrituras, la gente va a terminar confundida. Por eso en Embajadores de Esperanza enfatizamos mucho el estudio de la palabra. Por eso en Embajadores de Esperanza enfatizamos mucho que los creyentes tomen su Biblia, abran la palabra de Dios y la estudien y verifiquen que lo que se les está enseñando sí se ajusta a las escrituras. Si en la Biblia no está lo que se le está enseñando, usted no tiene por qué creerlo, ni tiene por qué tener temor, ni tiene por qué tener ningún respeto por la enseñanza que ese fulano o esa fulana le estén dando. Si a usted vienen a decirle, es que usted tiene que poner en su casa colgando unas cadenas, porque eso simboliza las cadenas que Dios va a romper y eso es un acto profético. Usted no tiene por qué hacer eso. ¿En dónde está eso en las escrituras? ¿En dónde el Señor Jesucristo enseñó ese tipo de doctrina que no se ajusta a la palabra de Dios y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, cuando usted le hable de la famosa, escuche, de la famosa doctrina de las maldiciones generacionales, usted puede, con toda la autoridad, preguntarle a esa persona, un momento, si yo soy creyente, si Cristo habita en mí, a través del bendito Espíritu Santo de Dios, ¿cómo es posible que a mí me siguen, me alcanzan maldiciones generacionales y usted ve gente de 15, de 10, de 20, de 30 años, de 40 años orando al Señor para ser libre de maldiciones generacionales? Por favor, necesitamos estudiar las escrituras. El creyente no es alcanzado por ese tipo de cosas. Y si el Señor a mí me libró de la potestad de las tinieblas, ¿cómo es posible que yo siendo hoy creyente sigo siendo alcanzado por maldiciones? Explíqueme eso. Pero dice aquí la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Muy bien. La palabra librado, librado, viene de la raíz griega que traduce rescatar, rescatar. Y también se lee atraer a sí mismo, librado. Escuche, usted fue rescatado y atraído hacia Cristo Jesús. ¿Usted cree que es atraído hacia Cristo y usted está lleno de maldiciones generacionales? No, hermano. Mire lo que dice el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuche esto. La palabra redención, ¿en quién tenemos redención? En Cristo. La palabra redención de la raíz griega, del griego, traduce apolutrosis. Y esta palabra apolutrosis al español traduce libertar con el pago de un rescate. En quien tenemos libertad por el pago de un rescate. Eso es lo que significa redención. El Señor nos rescató, el Señor nos libertó. Cristo es el único que puede traer libertad. No nos dejemos engañar, no nos dejemos contaminar, no nos dejemos manipular. El único que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. Cuando vengan a su vida a decirle que usted necesita actos proféticos, que usted necesita activar su fe, que usted necesita empoderarse del poder espiritual que Dios le dio y tomar autoridad para conquistar, declarar, confesar y profetizar, hermano, le están echando carreta. Eso es una estafa espiritual. Huya, corra por su alma. No le están predicando
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como debe ser. No se lo están predicando. No es el Evangelio de Cristo. La Biblia, escuche, la centralidad de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo Jesús. Es Cristo. Y cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, literalmente hacen referencia a Cristo Jesús. Nosotros debemos aprender a estudiar y a profundizar la palabra. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Entonces, la primera afirmación de que Cristo es suficiente en mi vida es que pasamos de las tinieblas a la luz. Está en el versículo 14. En el versículo 13, perdón. El creyente fue trasladado de las tinieblas a la luz. Versículo 13. Por medio del sacrificio de Cristo. La segunda afirmación que nosotros podemos hacer es que la única persona en el mundo en quien tenemos libertad, la única persona en quien tenemos redención, el único medio, el único camino es Cristo Jesús. Nadie más. Cristo. Por eso lo dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. Usted no va a tener libertad por actos proféticos. La redención es libertad. Apolutrosis, no se le olvide. Apolutrosis, libertad con el pago de un rescate. Usted fue comprada, mujer. Usted fue comprado, varón, a precio de sangre. Usted se tiene que apoderar no de los famosos actos proféticos que se inventan, de una cantidad de palabrería, de declarar, confesar, profetizar, llamar las cosas que son como si no fueran. No, hermano. Usted lo único que necesita es empoderarse de la palabra, entenderla. La palabra, el estudio de la palabra va a traer libertad a su vida, a su espíritu, a su alma, a su corazón. Sigue diciendo, versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Escuche esto. La palabra imagen viene de una raíz griega que es eikon, y traduce al castellano copia exacta, copia exacta. ¿Por qué el apóstol Pablo le está exponiendo esta verdad espiritual a los colosenses? Porque resulta que los colosenses empezaron a rebajar la imagen de Cristo, empezaron a rebajar la doctrina de Cristo y a contaminar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les dice, un momento, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y no crean y no piensen ustedes, señores colosenses, que practicando el gnosticismo, el legalismo, el misticismo, el ascetismo, van a tener libertad y van a alcanzar redención, y muchísimo menos que le van a agradar al Dios del cielo. Muchísimo menos. Eso no va a pasar. Cristo es suficiente. Él es la copia exacta. Eikon, la copia exacta. Mis amados, muchas doctrinas se han metido hoy dentro de las iglesias que lejos de traer libertad, han traído y están trayendo una libertad engañosa. Están trayendo una libertad engañosa, pero no están trayendo la libertad que Cristo trae. Yo he visto gente con este tema de las maldiciones generacionales amarrados, atados al temor, al miedo. Todo les da temor. Todo lo que les pasa se lo atribuyen a una maldición generacional. Todo lo que les pasa se lo atribuyen a que, quién sabe quién sería. ¿Será por el pecado de mi abuelo o el de mi bisabuela o el de mi tatarabuelo? ¿Por qué será que mis finanzas no cambian?
Uy, ¿por qué será que yo lucho tanto con esto? Escuche, lo invito, lo reto a que usted lea el Nuevo Testamento y a que usted mire en dónde se habla de maldiciones. Por el contrario, ¿saben de qué se habla? Literalmente, se habla de que usted y yo nos tenemos que arrepentir. Se habla de que hay unas obras de la carne a las que tenemos que morir. De eso sí se habla. Pero sigamos. Ya vamos en dos afirmaciones. La tercera afirmación, ¿cuál es? Que únicamente en Cristo Jesús tenemos redención, salvación, justificación, perdón y libertad. En nadie más. Porque Él es la copia exacta. La copia exacta. Así que Cristo Jesús, escuche, es el verdadero camino a la verdadera libertad. El verdadero camino a la verdadera libertad. La brujería tiene una característica. Cuando una persona acude a un brujo para que, qué sé yo, para que su negocio empiece a tener más ventas, el brujo le va a vender algo. El brujo le va a decir, mire, tome esto y vaya y échelo y riéguelo allá en su negocio. Y efectivamente, la persona va y hace eso y las ventas empiezan a subir. Porque no se nos olvide que Satanás se viste de ángel de luz y también puede hacer cosas sobrenaturales. Esto no lo podemos perder de vista. Pero ¿qué va a pasar? La persona va a estar contenta, feliz, claro, porque obtuvo lo que quería. ¿Qué quería? Más ventas. Después de un tiempo, ¿qué va a pasar con esas ventas? Se van a caer. ¿Qué cree usted que va a hacer la persona? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a salir corriendo. ¿A dónde? A donde el mismo personaje, donde el mismo brujo, a que le haga otra vez o le dé otra vez algo para que las ventas vuelvan a subir. Cuando un creyente adquiere verdadera libertad, este creyente no va a tener que estar dependiendo de muchas cosas como las que hoy tristemente se ve a mucha gente dependiendo. Usted ve gente cada 8 días buscando cultos para que les impongan manos, oren por ellos, les profeticen y les den el último acto profético que supuestamente el Espíritu Santo les reveló a estos personajes. Ellos reciben eso, se van para sus casas felices, pero al cabo de un tiempo tienen que volver a recibir una nueva dosis. Hoy hacen un acto profético, X. Mañana van a tener que estar haciendo otro y en eso se la pasan. Y en eso se la pasan todos estos personajes que enseñan este tipo de cosas. ¿Cuál es la lisonja que hoy les voy a dar? ¿Con qué hoy los voy a entretener? Lamentablemente lo que estamos viviendo. Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. Solo el Señor puede crear cosas. Eso de que a usted le enseñan, de que usted habla y crea, es lo más herético. Es lo más herético que hay, hermano. Su palabra y la mía no tienen ningún poder si no es respaldada por el bendito Espíritu Santo de Dios. Su palabra y la mía, esos famosos decretos, el único que puede decretar es Dios, porque el decreto es algo que viene de alguien que tiene una suprema autoridad. Ensaya pararse en la calle mañana, usted que va a salir en su moto, en su carro,
y ensaye a pararse en un semáforo y decir, yo decreto a partir de hoy que el pico y placa no me afecta a mí. Y salga con su carro en pico y placa y me cuenta a ver qué puede llegar a pasar. ¿Qué va a pasar cuando lo vea usted un policía de tránsito? Así están los creyentes que se la pasan decretando, que se la pasan profetizando, y los predicadores que se la pasan diciéndole a la gente es que usted puede declarar, y se basan en versículos como por ejemplo, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Toman un versículo, lo sacan de su contexto, se inventan un pretexto y crean unas doctrinas totalmente equivocadas y torcidas. Y ahí tenemos una cantidad de cristianos y de creyentes totalmente frustrados, totalmente cansados de que todas estas enseñanzas muchas veces no tienen efecto. Otras veces sí, pero recuerde el principio que dimos anoche. No porque algo funcione significa que sea de Dios. Con eso hay que tener cuidado. Sigamos. ¿Qué significa este versículo 16? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Dios toma la vida cuando quiere y la da cuando quiere. Dios abre puertas cuando quiere y Dios cierra puertas cuando quiere. Qué triste es que guiados y llevados por la emoción, mucha gente salga a hacer muchas oraciones y muchas cosas, confundiendo al pueblo de Dios, como pasó con el caso del señor recientemente fallecido Julio Melgar, que seguramente fue salvo y está con el Señor gozándose y disfrutando. Pero ¿qué hay de tanta cosa que se dijo? ¿Qué hay de tanta cosa herética que se afirmó, manipulada y amañada? Porque hoy las palabras proféticas se dan de una manera que la persona se puede lavar las manos. No, 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 si a mí el Señor me mostró que el Señor lo iba a sanar, se murió, vean, se murió, lo sanó, le quitó toda enfermedad. No, hermano, él no fue sano, murió. Finalmente se lo llevó un cáncer de páncreas, tengo entendido que murió. Por ahí una cantante muy conocida dijo, y no aceptamos un no como respuesta. Yo me imagino al Señor riéndose en el cielo de este tipo de oraciones. Nosotros debemos entender que solo en Cristo, como lo dice aquí la palabra en el verso 16, solo en Él fueron creadas todas las cosas. Dios es el único que habla y crea, de la nada crea. Claro, usted tiene que hablar y bendecir, usted tiene que hablar bendición, pero eso no significa que tenga un poder místico. No, Dios respalda lo que usted habla. Todo lo que usted pida conforme a su voluntad le va a ser concedido. Pero ensaya a pedir una casa de 3.000 millones de pesos a ver si la casa le llega. O un carro de 500 millones de pesos, porque simplemente usted lo está hablando o lo está visualizando, porque también usted encuentra ahora muchos predicadores enseñándole a la gente este tipo de cosas. Visualízalo, visualízalo. Eso se llama metafísica, hermano, y ha contaminado la iglesia. Y no es el evangelio de Cristo. Sigamos. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él no tiene fin. Él no tiene principio. En el principio, Él ya existía y no tiene fin. Él existe en sí mismo. Y escuche lo que le voy a decir. El creador del universo lo ama. Escuche, mujer. El creador del universo le ama profundamente a usted. El creador del universo le ama profundamente a usted, varón. El creador del universo le ama profundamente, no olvide eso. Se rebajó, se despojó siendo Dios.
se encarnó, murió en la cruz por usted y por mí, resucitó al tercer día, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, está preparando lugar para usted y para mí. ¿Usted cree que usted necesita de verdad ponerle arandelas a su fe? ¿De verdad usted cree que usted necesita que le estén imponiendo manos? ¿De verdad usted cree que usted necesita salir corriendo a que alguien ore por usted? Es importante congregarse. Los invitamos a nuestra reunión dominical los domingos a las 9 de la mañana a gozarnos en un tiempo de alabanza, de adoración. Hemos visto cómo el Señor se está manifestando de una manera sobrenatural, de una manera especial, preciosa, cómo trae libertad, cómo se manifiesta y nos llena con su presencia y con su palabra. Es importante congregarse, pero es importante entender que en su caminar como cristiano, usted no necesita estar agregando arandelas, ni actos proféticos, ni hechicería, ni brujería, ni palabras supuestamente proféticas, porque hoy la gente busca mucho eso. Por eso esas iglesias donde todo esto, los abusos con los dones espirituales, con los dones del Espíritu Santo, se están dando, esas iglesias crecen porque hoy la gente busca es eso, el misticismo. La gente, mucha gente hoy no busca al Señor, buscan es una unción. Nosotros no podemos idolatrar una unción. Nosotros tenemos que amar y adorar al Señor, pero hay gente idolatrando la unción. Hay gente idolatrando los milagros. Y en el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene absolutamente todas. Usted y yo no necesitamos confiar en absolutamente nada que no sea Cristo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es la cabeza de la iglesia. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias, la cabeza no es Cristo. La cabeza es el apóstol, el apóstol. La cabeza hoy en muchos lugares es el teleevangelista. La cabeza hoy en muchas iglesias es el predicador de turno. Escuche, es muy preocupante y es muy triste ver que hoy muchos libros tienen más autoridad que la misma Biblia. Es muy preocupante y muy triste ver que hoy la gente le está dando más autoridad a la palabra de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, que a la misma palabra. La gente hoy en la iglesia tiene metido en la idea, en su cabeza, de que los apóstoles son los superiores. No hay un ministerio superior a otro. Lo invito a que usted busque un solo versículo, un solo versículo, donde al Señor Jesucristo le dijeron apóstol. ¿Dónde está? Muéstremelo. ¿Cuál es? Entonces, ¿de dónde se inventaron hoy este tema de los apóstoles y que son superiores a pastores y como una escala, ¿no? De ascenso. Entonces yo empecé como un pastor, pero voy ascendiendo, ¿no? Entonces ya estoy en el título de apóstol. Y hay muchos que hoy están empezando ministerio y ya se hacen llamar, según ellos, Dios les dijo, según ellos, Dios les dijo
que eran apóstoles. Bueno, si usted quiere ser apóstol, puede mandar $500 para afiliarse a una asociación americana que fue la que empezó con todo este tema del movimiento del apostolado. Paga $500 y ellos le van a emitir una carta donde dicen que usted es apóstol. Ellos. Hay que ver qué piensa Dios. No, al Señor le dijeron rabí, maestro, maestro. Y nosotros hoy nos ufanamos, entonces no le diga, no le diga pastor, dígale apóstol porque él ya es apóstol, como si la cosa fuera superior. No, el Señor Jesús no alcanzó apóstol entonces. Nunca le dijeron apóstol, alcanzó a maestro, pero también quedó escrito en la palabra que nosotros somos siervos inútiles. Si usted está haciendo lo que Dios espera, lo que Dios le manda, usted no es más que un siervo inútil. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Sigamos. Voy cerrando. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo. Toda plenitud. Hoy la gente no entiende esto tan básico porque yo les estoy hablando, esto es leche, esto no es vianda, esto es leche. Pero la gente no entiende la leche, no la comprenden. Por eso son arrastrados tan fácilmente por cualquier pastor, por cualquier predicador que les llevan a la iglesia, los ponen a pactar, los ponen a sembrar, les sacan la plata, cualquier cantidad de manipulación que hay hoy dentro de la iglesia. Pero aquí dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda plenitud, toda plenitud. ¿Qué traduce esto? Toda la gloria. Escuche, toda la gloria y toda la majestad de Dios habita en Cristo. Entonces yo pregunto, si en Cristo habita toda la plenitud, ¿por qué hoy estamos o muchos están poniendo a la gente a hacer cosas adicionales al evangelio? La iglesia de Colosas no entendía estas cosas básicas y por eso ellos empezaron a ser arrastrados. Por eso ellos empezaron a ser engañados. Por eso ellos empezaron a pervertir el evangelio y a rebajar el evangelio. Y esto es peligrosísimo. Es supremamente peligroso. Es muy peligroso. Mis amados, como siempre, la invitación es a que usted no crea nada de lo que se le ha dicho a través de este devocional. Investigue la palabra. Tenga una actitud bereana. Coja su Biblia e investigue. Coja esta enseñanza, vuélvala a escuchar y confróntela con las Escrituras. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le muestre la verdad. Y si usted ha estado metido, contaminado, untado, ha sido arrastrado por este tipo de enseñanzas, vuelva a Dios. Pídale al Señor que le ayude. Si usted no tiene dónde congregarse, ore. Pídale al Señor que le dé una congregación donde se predique la santa y la bendita palabra de Dios. Pídale al Señor que le dé una congregación donde usted pueda escuchar la palabra de Dios, donde no le den cosas heréticas, donde no le den un alimento contaminado. Pídale al Señor que le ayude a entender las Escrituras. La iglesia de Colosas vivió un fenómeno y fue que se empezaron a introducir muchas enseñanzas completamente heréticas que empezaron a rebajar la obra de Cristo, tal cual está pasando hoy en la iglesia del Señor. Por eso debemos tener cuidado usted y yo y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Vamos a estar desarrollando la próxima semana una serie de enseñanzas donde vamos a mostrar con una hermenéutica seria, con una exégesis seria, con una teología
totalmente centrada en las Escrituras, cómo muchas de estas enseñanzas, a pesar de que parecen plausibles, a pesar de que parecen bíblicas, realmente no lo son. Estamos realmente viviendo tiempos muy peligrosos. El Señor nos ayude a mantenernos en la sana doctrina y nos guarde de la apostasía. Les invito a que hagamos una oración para terminar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, bendito Dios, que nos permitas encontrar tu verdad, la palabra. Tú nos dejaste la palabra, tú nos dejaste tu palabra. Y tu palabra es suficiente, ella se interpreta a sí misma. Ayúdanos a entenderla. Te pedimos que nos ilumines y te pedimos que nos guardes de toda falsa enseñanza, de toda mentira, de toda enseñanza que contamina. Guárdanos de toda apostasía y ayúdanos a mantenernos en el camino de la sana doctrina, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Descansen, por favor, y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Bendiciones para todos.